Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic de distancia de conocimientos, de saber y de nuevas experiencias que traemos acá en esta nueva oportunidad. Hoy nos acompaña don Mario, una persona genial, grandiosa. Escucharlo simplemente es quedarse atento, sí, atendiendo a todo lo que nos dice. Y mi compañero de aventuras, Treblin van der Linder, que está acá como parte del equipo de Remote Contact 506 y aparte siendo mi compañero en esta nueva sesión. Son las 8:40 de la mañana en Costa Rica. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes y estar anuente a conversar de los temas que ustedes requieran, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Sí. Carla, gracias. Siempre tú con tu buen humor. Me contento muchísimo también estar acá. Yo disfruto cada instante con don Mario. De verdad que todo un personaje, largas conversaciones y siempre muy nutritivas. Entonces creo que vamos a vivir una experiencia ahorita de mucho valor. Sí, hoy el tema que vamos a hablar es el tema de seguros, que es muy importante. Y bueno, acá don Mario, como parte del equipo de ML Global Solution, nos comenta un poco sobre, nos culturiza un poco más porque al final la seguridad personal es importante. Y quería iniciar preguntándole, don Mario, ¿de dónde nace esa pasión por el tema de seguros? Bueno, yo vengo formado de una familia clase media. Este, Terminé mi educación escolar, o sea, el bachillerato en un colegio que tiene por vocación la parte de ayuda social, que es el Colegio Don Bosco. Y, o sea, soy exsalesiano. Y de ahí creo que parte un poco la parte de la mística del servicio a la gente. Y de ahí nace un poquito, aunque mis inicios no entré a la parte de seguros, sino que yo me formé en la parte de computación eh, y posteriormente trabajé muchísimos años en la parte de computación, que es mi profesión original. Y después, para ser sincero, llegué por una situación de negocios, llegué a la parte de seguros y me gustó la mística que tiene el tema porque prácticamente poder ayudar a una persona a proteger, más bien dicho, su parte de su patrimonio personal y empresarial es muy importante. Y creo que muy pocas personas nos dedicamos a esta actividad y me gustó mucho, ¿verdad? Me quedé en eso. Ok, buenísimo. A lo largo de esta pandemia nos hemos encontrado con el escenario de lo imprevisto, de que esto no esperaba nadie, no lo tenía dentro de sus planes. ¿Usted considera que a pesar de, porque nos tocó a varias generaciones juntas, esta pandemia, ¿considera usted que esto cambia un poco el escenario de cómo vemos nosotros ahora el, el estar asegurados? Bueno, vamos a ver, lógicamente la pandemia cambia la perspectiva de las personas porque uno está en una situación muy vulnerable por primera vez en nuestra generación, porque nosotros no habíamos pasado nunca por una pandemia. La última, tenemos casi un siglo atrás de haberla tenido. Y entonces resulta que nos damos cuenta de que la parte humana es muy, muy sensible, ¿verdad? O sea, estamos un simple virus que si nos damos cuenta se destruye tan fácilmente, puede ocasionar la pérdida de la vida para una persona. Entonces eso cambia la mecánica de cómo comienza uno a pensar tanto en la parte personal, de qué pasa si me enfermo, qué pasa si hay secuelas, qué pasa si
si desarrollo una enfermedad posterior o si, bueno, todo ese tema. Y adicionalmente a uno piensa también cuando tiene familia y principalmente hijos pequeños, uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo siendo proveedor principal llego a faltar por una situación de un virus que ni siquiera sé cómo me va a llegar? Entonces, claro que cambia la mecánica de eso, pero la necesidad de la protección patrimonial personal, que tiene que ver específicamente con no, no comprometer mi patrimonio personal, sino que dejar que otros mecanismos sirvan para protegerlo, eso ha estado siempre presente. Ok. Dentro de esa dinámica, Trebling, ¿crees que ya hemos hablado de la pirámide de Maslow y cómo se comporta a lo largo del tiempo, pues que parece ser que es la misma? ¿Cree que ha cambiado ese orden dentro de la pirámide? Totalmente, Carla. Hay un nuevo normal. Es la frase que nos está acompañando desde hace unos días atrás. Ujú, No es obligatorio que para cada uno de nosotros deba cambiar, pero no es opcional. claro. Si hoy todo volviera a la normalidad en muy corto tiempo, muchas personas van a olvidar parte de lo vivido en estos últimos 90, 100 días y van a llevar nuevamente la vida como la tenían antes. Una quizás menor parte ya habrá hecho ajustes, pero yo creo que todo el entorno cambió. No solamente que es nuestra primera pandemia, tal cual como lo dice Mario, sino que también es la magnitud en la que se ha vivido. Porque llegó un punto en el que casi que todo el mundo estaba paralizado en distintas Ujú. horas, en distintas latitudes, en distintos sectores. Fueron pocos los países, muy poco, que se mantuvieron y la estrategia que implementaron fue diferente, manteniéndose activamente todos. El orden ha cambiado de muchas cosas. Yo sí estoy convencido de que todo cambió. Hay un antes y un después, hay un hito que deja Ujú. esta pandemia y esa priorización va a tener una variación importante, donde definitivamente esas necesidades que plantea Maslow en esta pirámide como necesidades humanas van a variar. Van a seguir estando presentes, pero sí van a variar, ¿ok? Van Donde ya cambiando. quizás van a ir cambiando de lugar, por la parte interna, comenzando por la moralidad, posicionando la creatividad, la espontaneidad, ¿ok? La parte afectiva, donde el acercarnos y no marcarnos solamente por un distanciamiento físico, sino por el contrario, buscar alternativas. Entonces yo sí creo, respondiendo a tu pregunta, de que hay una variación dentro de esa pirámide. Sí, sí lo hay definitivamente. Don Mario, una pregunta. ¿Considera que el mercado latinoamericano, que normalmente es el que tiene el comportamiento, o sea, que no está habituado a tener un seguro a su patrimonio, a pensar en su empresa y decir, ok, ¿cómo cubro esto? ¿Cree que ese pensamiento, hablo del sector latinoamericano, puede cambiar? Eh, bueno, vamos a ver. Efectivamente, los latinoamericanos somos muy dados a vivir el día a día, como decimos, ¿verdad? O sea, no el 100% de las personas, hay personas que son muy ordenadas y muy planificadoras y todo lo demás, pero la gran mayoría de gente, principalmente los jóvenes, cuando arrancan su vida empresarial, bueno, uno se siente inmune a todo, ¿verdad? Uno, como yo decía, es como que tuviera la S de Superman uno ahí puesta, ¿verdad? No Sí, me uno se pasa nada, siente no me inmortal. enfermo, no sucede nada, voy en mi ruta de crecimiento. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Uno, al igual que cuando planifica un negocio, usted comienza a ver todos los componentes que tiene ese negocio. Capital de trabajo, materia prima, maquinaria, personal, y bueno, todo lo que lleve, usted tiene que poner
la parte, lógicamente, de lo que es protección de ese patrimonio, ¿ya? Y también en la parte personal, recordémonos que la persona es lo más importante, pues. O sea, el negocio de por sí, un edificio, una maquinaria, una materia prima, no hace nada sin el conocimiento de la persona. Entonces, el más valioso de una familia, el más valioso de una empresa, es la persona. Y entonces esa persona se tiene que proteger y tiene que proteger el patrimonio que tiene y a las personas que tiene. Entonces ahí el comportamiento de la gente tiene que cambiar. Tienen que educarnos. Yo digo que sería fabuloso que a uno después de la primaria, en la secundaria, le pusieran algún curso de cómo ahorrar, algunos temas financieros que son importantes para cuando salimos a la vida empresarial. Y lógicamente reforzarlo mucho en la parte universitaria. Pero sí, en Latinoamérica padece mucho de ese problema de que no creo en todas esas cosas hasta que me sucede, ¿ya? Claro. Y es hasta que me sucede entonces que me doy cuenta que tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, Claro. obviamente esa es la situación. Treblin, una pregunta. ¿De dónde crees que pueda venir esta educación? O sea, porque pudiésemos adjudicarlo a que viene de la familia, o pudiese venir de la escuela, o pudiese venir del sector universitario. Y bueno, tú al igual que yo estamos en el área educativa. ¿De dónde aconsejas como consultor que pudiese venir esta educación? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es la característica de los mercados. Sabemos que los mercados por continente se mueven totalmente diferentes. En el caso de Latinoamérica, particularmente, la figura de pymes es donde más está presente. Cuando tú ves el comportamiento en el continente europeo, no existe esta modalidad sobre todo tan marcada. Bien, yo creo que hemos sido un poco informal. Yo creo que viene de generación en generación y debe mejorar a través de un proceso educativo. Okay. Quizás viniendo del área de riesgo, con conocimientos en el área de riesgo y con la particularidad que también ocurre en el área de seguro, la probabilidad de ocurrencias de situaciones siempre está presente. Aunque el número es bajo, de situaciones adversas, pero tenemos que considerarlo. Como latinoamericanos, creemos que eso no nos va a pasar nunca, de que eso no nos va a pasar, de que eso está muy lejos de que nos sucediera. Yo creo que una cultura ya estaba marcada en manejarla, pero ahora con esto como que se acorta esa distancia. Por Claro. ejemplo, yo creo que los tiempos de vida van a cambiar. Hay una modificación a nivel de salud, ya hay una parte importante de la población que han cambiado sus hábitos alimenticios, buscando la mejora de salud en los últimos años. Entonces yo creo que con cierta cultura que podemos ir implementando, bien sea porque es por consumo propio o porque no la facilita, esos hábitos van a cambiar totalmente de conducta, de forma de vida, de negocio, y eso va a dar un resultado distinto. Claro, entonces viene siendo como quizás un mix, ¿no? En donde todos van aportando un poco, pues. Don Mario, una pregunta acá para seguir con el tema de seguro. ¿Qué recomendaciones puede dar usted de ese paso a paso para poder iniciar, pues, con toda esta cultura de cuidar nuestro patrimonio, de cuidar también nuestra salud, de estar asegurados y de que ese riesgo sea mínimo al momento de que nos ocurra? Bueno, vamos a ver, eh, la primera etapa es la planificación de la necesidad como tal, ¿verdad? Por ejemplo, lo más importante que uno tiene en la vida, y eso está totalmente demostrado, es la salud, ¿verdad? O sea, sin salud no hacemos nada. Hay muchísimas personas que cambiarían todo el capital que tienen por hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy. Entonces, la salud es lo más importante. Y a partir de ahí, entonces viene un esquema en el cual yo tengo que venir
y dentro de la parte de mi presupuesto, como una necesidad que sea relevante y no en el número 50 o en el número 30, tengo que colocar la parte de la protección a mi patrimonio, la parte de la protección de mi salud. ¿Qué pasa si yo me enfermo gravemente o me aparece una enfermedad muy grave? O pensemos en otro sentido, la vida actual, que es una vida muy rápida, con mucha tecnología, con muchas cosas que suceden en el día a día en las personas, nos crea un estrés y uno se da cuenta en las calles, ¿verdad? El tráfico cada vez es mayor, la gente anda como loca, Acelerada. uno maltrata al otro porque no lo dejó pasar y cosas así. Entonces, yo pienso muchas veces en un accidente. ¿Qué pasa si hay un accidente donde ni siquiera necesito tener la culpa? Con eso comienzo a exponer mi patrimonio. Entonces, yo creo que para contestar la pregunta, uno debe de entrar dentro de la parte de la planificación financiera que tengo que hacer, así como programo lo del supermercado, lo de la luz, lo del agua, lo del teléfono y todas esas cosas. Debo de poner también la cuota que debo de dar para la parte de protección patrimonial. En las dos vías, ¿verdad? En la parte de salud y en la parte de vida. En las dos vías. Ok, muy bien. Entonces, primero planificación, luego organización y ya después Correcto. ejecución, ¿sí? Correcto. Y Yo creo que darle la relevancia que tiene, pues, porque todavía le damos una relevancia muy poca, ¿no? Lo tenemos, vean, hay mucha gente que gasta recursos en cosas superfluas, que no tienen ningún sentido. Uno muchas veces ve gente que se gasta, bueno, aquí son 2.000, 3.000 colones diarios en puras cosas que no tienen ningún sentido. Esos son más o menos, ¿qué les digo yo? Como 6 dólares, un poco más de 6 dólares diarios. Entonces uno dice, bueno, si yo quisiera cambiar esas cosas superfluas y dedicárselos a una parte patrimonial, de protección, lo podría hacer sin ningún problema. Yo lo que quería agregar allí es que, estando en contexto con esa línea, a lo interno de Remote nosotros tenemos una clasificación cuando queremos hacer algo. Está lo deseable, lo necesario y lo indispensable. Yo creo que, Mario, lo hemos categorizado siempre como deseable. Yo deseo blindar mi patrimonio o resguardar mi patrimonio y no lo Claro. hemos establecido como una prioridad. A veces, ciertamente, cuando revisamos un flujo, hablando en materia financiera, algunas inversiones, dedicamos peso a otro tipo de decisiones que si en realidad lo pasamos por el filtro de categorizar, no pasan, no llegan nunca a ser indispensables. Yo creo que hay que verle el lado de beneficio. Esto es lo que recoge lo que usted está comentando, y aquí hablo como empresa, aquí hablo como persona particular que no contempla estas medidas dentro de las prioridades. Sí, y yo creo que pues, tal vez para redondear esa parte que dice Trevelin es muy importante. Lo que pasa, aquí pasa un factor importante, vamos a ver. La parte de los seguros es un intangible. Yo cuando firmo una negociación, firmo una promesa. Le prometo que si se enferma, le prometo que si se accidenta, toda la cuenta del hospital y todo lo demás lo vamos a pagar nosotros. ¿Ya? Claro. Esa es la promesa que estamos haciendo por el dinero que nos están entregando. En el otro caso, en el de vida, yo le digo, le prometo que si usted llega a faltar, a su familia le vamos a entregar todo lo que había ahorrado, más lo que usted tenía de protección de vida, para que su familia pueda continuar con su modelo de vida y siga con su ritmo de vida normal. Pero es una promesa. Entonces resulta que no es lo mismo que comprar, por ejemplo, un celular, ¿verdad? Que ya lo Usted va a una obtienes. tienda, sale un celular, usted lo ve, color rojo, color negro, color lo que sea, y sale con él y juega con él y todo lo demás. Entonces resulta que esas cosas que son tangibles son
son más fáciles de digerir, pero la parte de intangibilidad es lo que tal vez dificulta ese conocimiento. Sí, a veces valoramos más lo que podemos tocar y tener, Correcto. palpar, que lo que no. Y aparte es que lo vamos a, este bien lo vamos a poder utilizar es en determinada situación. Y entonces al tener eso tan distantes es como, no, ok, no me genera esa misma sensación. Y tocando ese punto inicial donde tú hablabas de ir a una cultura educativa, es que aunque no lo veamos es necesario. Ujú. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados de que ver para creer, si no, no lo compramos. Lo que no vemos, no lo invertimos. Y ahí hay un largo trecho y incluso me parece tan interesante hablar de intangibles, de vender intangibles o comprar intangibles, como lo queramos ver, dependiendo el rol que cumplamos, que yo quisiera tener una segunda sesión con el señor Mario y hablar exclusivamente de ese tema, porque yo creo que ahí está el meollo del asunto. Ujú. La negociación de intangible. Qué difícil se hace el comprar o el vender cuando no lo vemos. Yo creo que ahí está el punto. Así es. Sí, yo los apoyo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y necesitamos cerrar. Este tema está muy interesante. Logramos también sacar otro tema que son los servicios intangibles y lo complicado que es para los vendedores hacerle esa promesa al consumidor y al consumidor poder aceptarle y decir cómo esta persona no me está estafando o cómo yo voy a ver provecho de esto. Así es. Don Mario, muchísimas gracias el tenerlo acá en esta oportunidad. Carla, regálame 2 minutos, 2 minutos. Sí, Una sí. pregunta de examen. Don Mario, tengo una curiosidad. En estos momentos actuales, donde sabemos que hay sectores que han crecido, otros que se han mantenido y otros que se han desmejorado totalmente. El área de seguros, ¿ha crecido? El área de seguros al inicio de la pandemia pasó por la misma situación de la mayoría de negocios, ¿verdad? Una contracción natural del mercado. Poco a poco, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido cambiando esa dinámica y en este momento yo diría que estamos regresando a procesos normales de negociación. Acuérdense que hay una cosa importante, el no verse, porque la venta de intangibles tiene que ver mucho con la receptibilidad que tiene la persona y la confianza que puede tener la otra en despertarse. Entonces resulta que el face to face, que le llamamos el cara a cara, era el 100% de las veces. Ahora estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de sesiones vía herramientas digitales y entonces resulta que nos permite acercarnos, pero no estábamos acostumbrados a hacer eso. Entonces resulta que hubo que hacer una educación en ese término. Pero yo diría que en este momento nosotros estamos repuntando nuevamente, la industria de seguros está repuntando para la parte de la venta, dado a que las necesidades siguen estando latentes ahí, ¿verdad? Y con más fuerza en este momento. Sí, han cambiado. ¿Sí? Gracias, Carla. 2 minutos importantes ahí que nos facilitaste. Sí, la verdad fueron 2 minutos y hay que cabe aquí destacar la exactitud que tiene Trebling van der Linden con los minutos. O sea, él dice 2 y son 2. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Trebling. Gracias, don Mario. Y bueno, nos despedimos. Con mucho Bueno, gusto. hasta luego. Saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.